para que podamos comenzar con la clase, ¿sí? Ya están la mayoría presentes. Entonces, bueno, como les fui adelantando hace un momento, vamos a trabajar principalmente sobre el trabajo que es TP2, el nombre del archivo, en donde nos vamos a encontrar con algunos apuntes que nos van a servir de guía, ¿no? de repaso en la formación de las oraciones negativas. Y acá en clase vamos a hacer a modo de práctica, ¿sí? Dos ejercicios que están también dentro de este mismo archivo, ¿sí? Así que para empezar, vamos a ver ahí en la página número 1 de este trabajo, estas dos palabras que les había comentado, ¿no? La clase pasada, que eran las que nos servían para armar oraciones negativas, ¿no? Las palabras o estos verbos auxiliares que usábamos era don't y doesn't, ¿no? Y ambos partían de la palabra o del verbo do, ¿sí? Como verbo auxiliar, ¿no? ¿Qué se le agregaba a esto? Al verbo do, ¿sí? Se le agregaba la palabra not y lo transformamos en la palabra don't. Y a doesn't era la formación de does y la palabra not. Cada una de estas, recordamos, servía para un determinado tipo de sujeto, ¿no? En el caso de los singulares, íbamos a utilizar el verbo auxiliar doesn't. Y en el caso de don't, lo dejamos reservado para los plurales y para la primera persona, ¿sí? Entonces, a modo organizativo o a modo visual, estas palabras dentro de una oración la vamos a encontrar siempre antes del verbo principal, ¿no? Porque justamente el hecho de que esté antes del verbo principal nos da la posibilidad de que influya, por así decirlo, en la connotación de la acción, ¿sí? Entonces, al estar antes de la acción, vamos a indicar de que tal o cual acción no se está realizando. Por ejemplo, y como los que teníamos todos en esta página 1, el primero dice, they don't play outside, ¿sí? Entonces, el hecho de que el verbo auxiliar don't esté antes del verbo principal nos indica de que ellos, ¿no? Un grupo de personas, no está jugando afuera o no está haciendo determinada acción, ¿sí? Entonces, lo influye o influye al verbo principal para que la palabra, ¿sí? La acción pueda quedar con un significado negativo. Bien, ahí Ignacio me está pidiendo que pueda compartir la pantalla. Bueno, si me das un minuto para que busque el archivo, ahí ya lo voy abriendo y vamos indicándolo ahí, ¿sí? Estamos, a ver acá. Entonces, habíamos quedado que estas dos palabritas son las que nos van a servir para transformar o para hacer oraciones desde cero, pero con una connotación negativa, ¿sí? Ahí ya estoy abriendo el archivo acá en la compu y les voy a comentar ahí la página donde estamos. Un segundito. Bien, ahí ya voy a abrir la pantalla. Ahí. Avísenme si se ve bien. ¿Sí? ¿Lo pueden ver todos? Sí. Sí, genial. Perfecto, ¿no? Estamos en esta primera sección, ¿sí? En esta primera parte en donde, como les comentaba, página 1, en donde estamos repasando el uso de estas dos palabras dentro de una oración, ¿sí? La primera palabra, este primer verbo auxiliar, para los sujetos plurales y para la primera persona, o sea, yo. Y la otra, esta que está acá, es la que utilizamos para los sujetos singulares, o cuando quizás lo encontramos en los libros de texto, lo que se llama la tercera persona del singular. Él, ella o eso, ¿no? Cuando nos referimos a un objeto. Habíamos dicho también que para organizar la información dentro de la oración, vamos a ver que esta palabra, ¿sí? Estas dos palabras, los dos verbos auxiliares, aparecen antes del verbo auxiliar, ¿sí? Para que de esta manera pueda darle esta connotación negativa a la acción que estamos describiendo. Entonces, miren, para poder hacerlo de una manera práctica y más fácil, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren,
Acá en la página 2, donde estoy ahora, tenemos los dos ejercicios de práctica y de repaso que tenemos en este trabajo, ¿sí? Que lo vamos a hacer ahora en clase. Vamos a separar unos minutos como hicimos la otra vez. Y vamos a ponernos a resolver los dos. ¿Cómo? Miren, el primero es mucho más sencillo porque solamente nos pide que utilicemos o el verbo auxiliar don't o el verbo auxiliar doesn't. Y ya está todo escrita la oración. ¿Sí? Entonces solamente podemos usar eso para completar la oración. Y ahora vamos a recordar cómo es que completábamos, qué análisis o qué razonamiento hacíamos para poder llegar a una conclusión correcta. Si analizamos el ejemplo número 1, del ejercicio número 1, tenemos al comienzo de la oración, tenemos el sujeto I, la primera persona, el espacio en blanco en donde debemos poner la respuesta, y luego tenemos el verbo, el objeto de la oración. Solamente con el hallar el comienzo de cada una de las oraciones, vamos a dar con la respuesta correcta. Que habíamos visto anteriormente, de que, en este caso, el verbo auxiliar don't nos servía para la primera persona, como está acá en el ejemplo, y para sujetos plurales, ya sea que los veamos en forma de pronombres, we, you, they, o que, por ejemplo, lo veamos reflejado en un grupo de personas, los estudiantes, mis amigos, ¿sí? Por ejemplo, miren acá el número 3, my friends, mis amigos. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta automáticamente que estamos hablando de muchas personas, entonces sabemos que vamos a utilizar esta primera forma. Pero ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, como en el caso de la oración número 4, me encuentro con un sujeto singular, ese. ¿Sí? Habíamos dicho de que al trabajar, ¿sí?, con esta clase de sujetos singulares, utilizamos esta forma que tenemos en segunda opción. ¿Sí? Así que de esa manera completamos el ejercicio número 1. Y después en el 4 tenemos que reescribir toda la oración, pero ahora acomodando en cada una de estas oraciones el verbo auxiliar don't o el verbo auxiliar doesn't en el lugar correcto y con la conjugación correcta del verbo principal. Recuerden que se los había comentado en la clase anterior, que cuando utilizamos, ¿sí?, estos verbos auxiliares dentro de las oraciones, ¿sí?, no necesitamos que el verbo principal lleve algún tipo de conjugación especial. ¿Sí? Solamente con el hecho de mencionar el verbo tal cual viene, tal cual fue escrito siempre, sin ningún tipo de modificación de letra que le agreguemos o le quitemos, listo. Ya está bien conjugado y es útil para que podamos armar la oración. ¿Sí? Entonces, en el número 4, atentos a eso, ¿sí? A en cuál, ¿sí?, o en qué oraciones tenemos que, digamos, sacarle la conjugación al verbo por estar en una oración afirmativa, como por ejemplo la 2, ¿sí? ¿A qué forma tendría que volver ahí el verbo para que toda la oración sea negativa y esté correctamente expresada? ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a concentrarnos en poder repasar, ¿no?, por medio de estos dos ejercicios en la forma negativa y luego vamos a volcarnos a poder adentrarnos en la parte de interrogativa y después les explico ya lo que tiene que ver con, digamos, el primer trabajo con nota, con calificación que vamos a hacer. ¿Sí? Así que nos tomamos unos 5 o 10 minutos para poder realizar estas tareas, después hacemos la puesta en común y seguimos con lo demás. ¿Les parece?
primera parte de ejercicios, a quienes van o que están ingresando recién, les comento que estamos trabajando con el archivo, ¿sí? Que tiene el título TP2, ¿sí? Trabajo práctico 2, que es el que estamos haciendo a modo de repaso con lo que habíamos estado tratando la clase anterior, que fue la de poder formar oraciones negativas, ¿sí? Ahora estamos repasando, ¿sí?, el uso de los verbos auxiliares que habíamos presentado, a fin de que podamos ver cómo es que podemos ubicarlos dentro de una oración, cómo es que podemos también transformar oraciones afirmativas a negativas. Eso lo estamos viendo en la página 2 del trabajo práctico este que estamos desarrollando, ¿sí? Así que vamos a comenzar, si les parece. Con estos minutitos podemos haber encontrado alguna respuesta para esta sección. Vamos entonces al número 1, que es más sencillo, el más rápido, ¿sí? El ejercicio 1 nos pedía de que en cada una de las oraciones, ¿sí?, podamos seleccionar entre un verbo auxiliar o el otro. Y acá Matías, muy bien ahí en el chat, ya nos pudo adelantar la respuesta y la justificación, importantísimo, del punto número 1. Matías nos compartió esta respuesta. Dice, my brother doesn't like football. Y nos explica Matías de que utilizó el verbo auxiliar doesn't porque el sujeto que él encontró, ¿no?, al comienzo de la oración es un sujeto singular, él, ¿no? Entonces razona de que al estar hablando de una sola persona utiliza excelente, ¿no?, este primer verbo auxiliar, ¿sí? Así que muy bien, Matías. Muchísimas gracias por compartir tu respuesta. ¿Alguien más que se anima a compartir la número 2, por ejemplo? Ya sea por audio o si quiere escribirlo acá por chat. Así vamos participando un poquito en esta sección. Ahí Andrés nos dice de que en el número 2 utilizó don't. Muy bien. ¿Y alguien que me explique cómo es que llegamos a esta conclusión? De utilizar don't en la oración número 2. ¿Mm? ¿Qué detalles o qué pistas podemos encontrar que nos llevan a esta respuesta que está correcta? Porque tiene el pronombre I. Excelente, muy bien, Esther. Muchísimas gracias por la respuesta. Entonces, ahí está, al utilizar la primera persona, habíamos unos apuntes de que separábamos, ¿sí?, tanto esta primera persona como los pronombres plurales para que puedan ir con este verbo auxiliar don't. ¿Sí? Excelente. Número 3. Number 3, ¿quién se anima a poder dar la respuesta del número 3? Venimos excelente. En el número 3, Matías me comenta que es don't. A ver, escucho alguna otra oferta, alguna otra respuesta. André también dice que en la número 3 es don't. ¿Alguien más? ¿Alguno que esté en acuerdo o desacuerdo con la número 3? Ahí está, muy bien. Se sigue. Bien, acá Uriel dice doesn't. A ver, Uriel, explícanos. A ver, defende tu postura. Vas en contra de la corriente, pero explícanos tu postura, a ver. Porque dice my friends al inicio ¿No? Bien. y yo lo Entonces ahí, my relacioné friend, con doesn't. con Como, doesn't. Muy bien. claro, vendrían siendo varios para mí. Ahí está. Vos diste acá un detalle, Uriel. Que el sujeto que tenemos al comienzo, ¿sí?, my friends, está hablando de muchas personas, ¿sí? Y ahora, ahí comparto nuevamente la pantalla. Si nos vamos a los apuntes del trabajo, ¿sí?, ¿qué vimos? Mire, acá en la primera página vamos a encontrar una guía que nos va a poder terminar de descifrar acá el enigma del número 3. ¿Qué dice esta sección? Si en una oración nos encontramos con los sujetos singulares, como son he, she, it, él, ella o ese, el verbo auxiliar negativo que vamos a usar es doesn't. ¿Sí? Ahora, si nos encontramos con el caso que acá Uriel nos está comentando, que él muy bien nos dijo de que estamos hablando de muchas personas, my friends, mis amigos. ¿Qué sucede acá? Miren,
Punto número 2 acá. En el caso que una oración, ¿sí?, tengamos los sujetos we, they, you, I, ¿sí?, los sujetos plurales, o en la primera persona, como les había dicho, vamos a utilizar el verbo auxiliar don't. ¿Sí? Entonces, a ver, Uriel, vamos a utilizar tu ejemplo y tu respuesta. En base a esta explicación que tenemos acá, ¿qué clase de sujeto es el que tenemos en la oración? ¿O alguien que quiera también aportar a la respuesta? Tenemos entonces un sujeto. Ah, ahí está, muy bien, Matías, ahí nos comenta Matías, ¿no?, de que es un sujeto plural. Y entonces apliquemos esta regla que acabamos de ver. Sujetos plurales, muchos objetos o muchas personas, utilizamos la forma don't para poder hacer esta oración negativa. ¿Sí? Excelente, miren cómo venimos razonando y aplicando la teoría. ¿Sí? Muy bien esta parte, chicos. Ahora, pasamos a la número 4. ¿Qué sucedía acá en la número 4? También está bastante clara esta parte, ¿no? ¿Quién se anima a poder contestar? Doesn't. Muy bien, Esther, ahí te alcancé a escuchar. Muy bien, she doesn't. Y ahí Andrés nos justifica de que al tener un sujeto singular, estamos hablando de una sola chica en este caso, sujeto singular, utilizamos la respuesta ahí que Esther nos compartió. Muy bien, en el caso de la número 5, la oración número 5. Ahí también, muy bien, doesn't. También, porque es singular, ahí está, muy bien cómo van compartiendo los compañeros. ¿No? También tenemos un sujeto singular, Mr. Thompson, ¿sí? Utilizamos la forma doesn't, ¿sí?, para poder negar en este caso, ¿sí?, la oración. ¿Y la última? ¿Quién quiere ser la última? Yo también lo tengo como don't. Como don't, Esther, muy bien. Ah, está, la respuesta correcta es don't. Entonces, recordamos y acá volvemos a utilizar lo que tenemos, ¿sí?, como parte de nuestra teoría. Miren el caso número 2, ¿no? Pareció a lo que estuvimos conversando recién. Cuando los sujetos sean we, they, you, I, ¿sí?, cuando tengamos cualquiera de esos 4, ¿sí?, pronombres o sus equivalentes, ¿no?, cantidades de personas, nombres u objetos, utilizamos el auxiliar don't para poder contestar, ¿no?, y terminar de armarlo. Excelente, chicos, muy bien esta primera parte, ¿no? Y fíjense cómo, hablando de lo que tenemos en la teoría, centrándonos en las partes importantes de las oraciones que teníamos, en este caso usando solamente el comienzo, pudimos dar con las respuestas correctas. ¿Bien? Ahora, pasa al número 4. El número 4, recuerden que tenía la particularidad de que teníamos que reescribir toda la oración. ¿Sí? La reescribíamos con nuestro verbo auxiliar, que sea correspondiente, ¿sí?, al sujeto, y también teníamos que hacer una pequeña modificación con el verbo que tuviéramos. Si estaba conjugado, deshacer esa conjugación para poder adaptarlo, ¿sí?, a la organización, al esquema que presenta una oración negativa. ¿Bien? ¿Qué detalle? A ver, antes de comenzar, si alguien lo puede compartir para compañeros que recién están entrando, ¿qué particularidad, ¿sí?, en cuanto a la posición, ¿sí?, de los verbos auxiliares, qué particularidad tenían los verbos auxiliares dentro de las oraciones? ¿Dónde los podíamos ubicar? ¿Sí? ¿Entre qué palabras podían estar? A ver, alguien que pueda refrescarnos esta parte para los compañeros que entraron.
Parece que no está medio dormido esta tarde, lo agarré con la siesta ahí a medio camino. ¿Qué vamos a hacer? Con la posición que llevan, ¿sí?, los verbos auxiliares dentro de la oración, habíamos dicho de que estos se posicionan entre el sujeto y entre el verbo principal. Entonces la posición que tomaba, ¿no?, físicamente, podemos decir, esta palabra, nos permitía de que la acción se tornara negativa. ¿Sí? Que dijéramos de que, por ejemplo, alguien o un grupo de personas no estaba haciendo determinada acción. ¿Sí? Modificaba el sentido de la acción principal de, en este caso, de la ejercitación que estamos viendo. Entonces, vamos a ver esto, cómo lo podemos lograr en el ejercicio número, que dice el número 4, ahí que tenemos en la página 2 del trabajo, a ver cómo es que lo podemos resolver. ¿A quién le gustaría empezar con la oración número 1? A ver cómo queda esta nueva forma. A ver, Esther nos dice, we don't go to school on Saturdays. Muy bien, excelente. Entonces ahí todos pueden ver en el chat lo que les comentaba recién. Entre el sujeto, que es la primera palabra, y go, en este caso, que es la acción principal, Esther puso en el medio el verbo auxiliar negativo para transformar toda la oración. Esther, en este caso, tenemos que tocar, digamos, el verbo principal porque no estaba conjugado de alguna manera especial en esta parte. Muy bien, muchísimas gracias, Esther. Pasamos a la número 2. ¿A quién le gustaría compartir la oración número 2? Ahí, a ver, Matías y André nos dicen de que la respuesta es Rachel doesn't, ¿qué? Ay, nos faltó algo en el medio, me parece. Rachel A ver. doesn't do her homework at 4 p.m. Ahí está, Víctor. ¿Qué palabra había faltado, Víctor? Pasa que Aprovechamos que el nos does, compartiste. en ese caso, como vuelve a la forma normal, se vuelve el do y la negación se utiliza con el auxiliar doesn't. No es el mismo does. Ah, ahí está. Exacto. A ver, la miramos, la palabra es la misma, pareciera, pero su función dentro de la oración es otra. Una, como bien nos decía Víctor, es el verbo principal, el que carga con la acción, hacer, realizar. Pero nosotros también vamos a usar la misma palabra para poder negar, en este caso, transformar toda la oración en algo negativo. ¿Sí? Entonces, lo que nos compartieron los compañeros acá, le agregamos después de doesn't la palabrita o nuestro verbo do, hacer. ¿Bien? Entonces, como que desconjugamos, volvemos atrás la modificación que estaba hecha para que, bueno, toda la oración termine su idea. Excelente, muchísimas gracias a todos por la participación en la número 2. Pasamos a la 3. ¿Qué sucede con la número 3? A ver. Esther dice, Mauricio doesn't goes to bed at 11 p.m. Doesn't goes to bed. Bien. Ahí el verbo auxiliar está excelente, ¿sí? Porque estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de Mauricio. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaba con el verbo principal ahí, goes? Queda en go. ¿Qué sucedía? Mauricio Muy bien, Edith. doesn't go to bed at A ver. 11 p.m. Excelente. Ahí está. Le quitamos, ¿sí?, esa modificación que le hicimos en algún momento para poder usarla dentro de una oración afirmativa, ¿no?, y en la tercera persona, le quitamos todo eso. Es como volver atrás al proceso y ahora lo dejamos tal cual viene de serie el verbo, sin absolutamente nada. Excelente también, chicos, ahí el razonamiento y el modo de trabajo, ¿no?, con esta parte, ¿no? Muy bien. Pasamos al punto número 4. A ver, ¿qué tenemos en el punto número 4? ¿Cómo lo resolvemos? Ahora ahí Matías está en el chat a full. Dice, Miguel and Pablo don't play. Excelente, don't play. Excelente la respuesta número 4. ¿Sí? No hay mucho más para poder analizar acá. Nos damos cuenta de que estamos hablando de dos personas, claramente. Dos personas, utilizamos
don't. Y la última, la número 5, ¿qué podemos contestar en la número 5? A ver, Andrei nos dice, you doesn't go swimming. You don't go swimming after school. Bien, ahí está. ¿Verdad? Y esto, miren, ¿cómo lo justificamos? ¿Sí? Para que podamos tener claras las respuestas. Volvemos, miren, ahí vuelvo a compartir la pantalla. Vamos a nuestros apuntes y volvemos a esta sección de acá. ¿Sí? Y recordamos esto. Cuando tenemos los sujetos, ya sean pronombres o con los nombres de personas o grupos de objetos y demás, que nos indiquen que estamos ante un sujeto plural, utilizamos el verbo auxiliar don't. ¿Sí? En este caso, miren, tenemos clarito acá el mismo pronombre que encontramos en la ejercitación. Entonces, usamos, ¿sí?, el verbo auxiliar don't para poder negar en toda la oración. ¿Sí? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo para que volvamos a explicar? ¿Algo que quieran volver a ver? ¿Sí?, de esta parte de oraciones negativas. Bien. Doy entonces porque se entendió por lo menos la ejercitación que hicimos. Igualmente, cuando volvamos a utilizar, ahora en media hora más, calculo, como mucho, media hora, 40 minutos, vamos a volver a utilizar el archivo PDF que comenzamos la clase pasada. Si quieren, volvemos a repasar un poquito el tema para que podamos hacer las tareas ahí. ¿Sí? Entonces, hasta ahora doy por claro de que pudimos ver y trabajar en esta sección bien, de una manera cómoda, pudimos encontrar las razones o los justificativos necesarios para poder armar todas las oraciones, reescribirlas, ¿sí?, justificar el tema de la conjugación de los verbos, ¿no? Así que espectacular hasta acá, chicos, muy bien. Vamos a seguir entonces con el desarrollo del tiempo verbal que estamos viendo, que era el presente simple. Y esta vez lo vamos a hacer con el segundo archivo que envié ayer, que es el que tiene como título TP2B, ¿sí?, que sería la segunda parte del tema que íbamos a tratar hoy, con un formato parecido ahí al que estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Les doy un minutito para que lo puedan ir buscando, lo vamos abriendo. Y vuelvo a compartir ahí, Noelia, sí, por supuesto, vuelvo a compartir la pantalla, ahí ya voy abriendo el archivo en mi compu, y nos vamos a posicionar en la página número 1 y vamos a ir haciendo esta presentación. Bien, ahí está, estamos con la pantalla compartida, estamos utilizando este trabajo, ¿sí?, el trabajo 2B, sería la segunda parte, ¿no?, que había previsto para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en esta segunda parte de la clase? Bueno, en poder armar preguntas, o lo que llamamos oraciones interrogativas. Entonces, parecido a lo que trabajábamos con las oraciones negativas recién, ¿sí?, de utilizar palabras que nos asistan, que nos auxilien, que nos ayuden a armar la oración de esta forma, con las preguntas pasa exactamente lo mismo. Utilizamos dos verbos auxiliares para que podamos armar, ¿sí?, la interrogación, la pregunta, ¿sí? Y estas dos palabras son estas, miren, do y does. Estas dos palabras, ¿sí?, como muestra ahí el apunte, son útiles para poder redactar las preguntas en el presente simple. Y miren, un detalle importantísimo que a veces nos va a alivianar un poco la tarea con esta clase de preguntas, es que todo lo que preguntemos con do o con does, ¿no?, como verbos auxiliares,
absolutamente todo lo que preguntemos, vamos a poder responderlo con un sí o con un no. Son preguntas que no nos piden detalles, ¿sí? Por ejemplo, tiempos, lugares, procesos. No nos piden detalles de absolutamente nada de lo que querramos preguntar, sino solamente se limitan a que las podamos responder con un sí o con un no. ¿Mm? Ahora, vamos a también ir dándonos cuenta cuando nos encontramos con esta clase de preguntas y cuando nos encontramos ante preguntas que sí requieren algún tipo de detalle, como por ejemplo algún lugar en particular, un horario, una razón, una consecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a lo más simple, a lo más sencillo, que es poder ver el uso de estas dos palabritas dentro de las oraciones. Y acá volvemos a tener algo similar a lo que estábamos tratando hace un momento, que es con la organización, ¿sí?, de estas palabritas dentro de una oración. Si, por ejemplo, dentro de una oración, o yo quiero armar una pregunta con esos tres sujetos, con lo que llamamos la tercera persona del singular, utilizamos das como nuestro verbo auxiliar interrogativo a modo de ayuda, ¿sí?, para poder armar la pregunta, ¿sí? Y después, en el caso de los otros sujetos que quedan, los otros pronombres que habíamos estado viendo que quedan, ¿sí?, que son esos que están ahí marcados, we, they, you, and I, vamos a utilizar el auxiliar do para poder armar nuestras preguntas, ¿sí? Entonces, singulares, todos los singulares, das, plurales y la primera persona, utilizamos el verbo auxiliar do. Por ejemplo, miren, y analicemos un poquito acá los ejemplos que tenemos. Miren, does Maria studies history at school? Sujeto singular, María. Posición, importante esto, posición del verbo auxiliar dentro de la pregunta, al comienzo, en los dos casos. Siempre al comienzo los vamos a posicionar para que ella toda la oración se vea modificada con este modo de pregunta que hacemos, ¿sí? Siempre al comienzo es la manera de armar nuestra pregunta. Y al final, siempre recordemos utilizar nuestro signo de interrogación, ¿sí?, para poder cerrar allí la pregunta. Ahora, otro detallito, miren, que aprovechamos a ver acá con los ejemplos que tenemos, es que en el caso, por ejemplo, de que utilicemos das como nuestro verbo auxiliar para armar una pregunta, ¿no?, obviamente siempre vamos a utilizar un sujeto singular, ya sea una persona o un objeto, pero uno solo. Nuestro verbo principal, fíjense cómo está, también está sin ninguna clase de modificación, ¿sí? No vamos a necesitar, en el caso de las preguntas también, no vamos a necesitar de que el verbo tenga alguna conjugación especial para que todo pueda funcionar y entenderse dentro de estas preguntas con sujetos singulares. Ahora, ¿sucede lo mismo en el caso de las preguntas con los sujetos plurales o con la primera persona? Sucede exactamente lo mismo con el verbo. Tampoco vamos a tener que agregar o inventar o modificar absolutamente nada, sino que lo usamos así tal cual viene. Lo único que va a cambiar es, fíjense acá al comienzo. En vez de utilizar das, utilizamos el verbo auxiliar do al comienzo, ¿sí?, y el verbo, como les comentaba recién. No vamos a modificarlo en absolutamente nada, ¿sí? Entonces, miren, este ejemplo también que nos permite ver sobre este detalle que les comentaba acá, ¿no?, de que esta clase de preguntas se respondía con sí o con no. Si nosotros hacemos una traducción rápida, ¿no?, de cada una de estas preguntas, tenemos algo como en la primera. ¿María estudia historia en la escuela? Sí, estudia, ¿sí?, o tiene esta materia en la escuela, o no, no la tiene.
O si nos preguntan, ¿do you go to the cinema? ¿Vas al cine vos? Sí, voy al cine. O no, no voy. Me están pidiendo detalles de quién es el profesor de historia, en qué horario los tiene, qué días, o si le gusta. No nos piden nada de esos detalles, sino solamente para afirmar o negar si es que en este caso María tiene esta materia o estudia esta materia en la escuela. Y en el caso del cine es lo mismo. No nos preguntan ni con quiénes vamos al cine, qué película vimos, el horario, la clase de cine y demás. Si no nos preguntan si vamos o no vamos al cine, fin de la historia. No se pide más ningún tipo de detalle. Entonces, cada vez que nosotros tengamos preguntas que comiencen tanto con das y preguntas que empiecen con do, eso va a ser nuestra pista, va a ser la palabrita clave que nos indique de que la respuesta que tenemos que formular de esto es sí o no. ¿Bien? Y ahora vamos a adentrarnos en unos momentos a cómo ir formulando las respuestas cortitas, unas respuestas cortitas para estas preguntas. ¿Sí? Bien, y acá entonces entramos en la página número 2, en la parte de las respuestas. ¿Sí? Mira, vamos a utilizar otro ejemplo que tenemos acá en la página para poder ir vislumbrando cómo es que armamos las respuestas. Las dos palabras que sí o sí tienen que ir en una respuesta son las palabras yes or no. ¿Sí? Si queremos afirmar o negar algo que nos preguntan. ¿Sí? Eso desde ya. Luego vamos a tener que agregar un par de palabritas más como para terminar de cerrar una respuesta que sea completa. ¿Sí? Vamos a tener que utilizar algunos pronombres e inclusive vamos a tener que utilizar también los verbos auxiliares negativos como para terminar de cerrar la idea del sí o del no. ¿Cómo? Miren, vamos a verlo a través de un ejemplo que tenemos acá. Vamos a agrandar un poquito. Tenemos, miren este ejemplo. Dice, ¿Does Martin live in Mendoza? ¿Cuál fue la respuesta? Acá en este caso utilicé la palabra yes para comenzar afirmando de que Martín sí vive acá en la provincia de Mendoza. Acto seguido, ¿sí? Utilizo un pronombre que pueda sustituir el nombre de Martín, para que de esta manera no volvamos a repetir el nombre. En este caso Martín, un chico, utilicé ahí el pronombre he para poder evitar la repetición otra vez del nombre, pero que igualmente dejemos claro que él sí vive acá. Y como tercer palabra, como tercer orden, ¿no? de elementos que vamos a usar en la respuesta es el verbo auxiliar does, a fin de terminar de afirmar de que él sí vive acá en Mendoza. Y fíjense, es lo mismo con lo que empecé la pregunta. ¿Sí? Entonces, primer punto acá es que cada vez que tengamos respuestas afirmativas, la última palabrita que usemos para terminar, digamos, de cerrar esta idea de que afirmamos lo que dice la pregunta, es utilizar el mismo verbo auxiliar que tenemos al comienzo de la pregunta. Das, al comienzo de la pregunta, lo usamos para cerrar la respuesta, como lo tenemos acá en el ejemplo. Y en el caso, ¿sí? de, digamos, la palabrita del medio, la que nos sirve para poder identificar al sujeto, siempre tratemos de utilizar un pronombre que nos ayude a sustituir el sujeto. ¿Sí? Así evitamos decir otra vez el nombre de la persona en una misma oración. ¿Bien? Entonces, ese es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en el caso de las respuestas afirmativas. Ahora, supongamos que esto se transforma en un do, Martín está con Juan, y lo demás
sigue exactamente igual, ¿sí? El verbo seguimos utilizando el mismo, ¿sí? ¿Qué cambios debería hacer acá? Bueno, si quiero que esta respuesta siga siendo afirmativa, obviamente la palabra al comienzo y es fundamental. Ponemos nuestra coma. Y ahora, para evitar que Martín y Juan estén dentro de la respuesta otra vez y estar repitiendo sus nombres, vamos a poner acá un pronombre que nos ayude a poder sustituir. Entonces, como estamos hablando de ellos, they, sustituimos estos dos nombres por un pronombre que signifique lo mismo, que nos dé a entender de que estamos hablando de ellos. Ahora, tercer aspecto de la respuesta de la pregunta. ¿Qué cambio hicimos al comienzo acá? Cambiamos, ¿sí? Al estar hablando de dos personas, utilizamos nuestro verbo auxiliar do, ¿sí? Para poder armar nuestra oración. Entonces, el final de la oración también debe llevar el mismo verbo auxiliar para terminar de responderla correctamente y afirmar de que estos dos chicos también viven acá en Mendoza. Muy bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna duda, algo para poder volver a explicar sobre el tema de las respuestas, de las preguntas? ¿No? ¿Venimos bien hasta ahora? Ahí por lo menos alguien me dice que está bastante atinado. Bien, no se preocupen que todo esto que estoy explicando y que lo estamos viendo en el trabajo, vamos a ponerlo en práctica ahora en breve, ¿sí? Creo que en 10 minutos más ya puedo terminar de compartirles esta parte teórica, ¿sí? Así descanso un poco la lengua y nos ponemos a trabajar. Bueno, ¿seguimos compartiendo la pantalla? Entonces, dijimos de que hasta ahora tenemos la parte de respuestas afirmativas listas, ¿sí? Siempre con la palabra yes al comienzo, buscamos un pronombre que nos ayude, ¿no? A poder terminar, a ir siguiendo con la idea, ¿no? Para hacer referencia a quién, o de quién estamos preguntando algo, y utilizar el mismo verbo auxiliar que usábamos al comienzo de la pregunta. Bueno, ahora se nos viene la sección en la cual tenemos que empezar a elaborar las respuestas negativas y donde van a entrar también, como les mostraba antes, el uso de esas dos palabritas que estuvimos trabajando recién. Don't o doesn't. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos acá. Tenemos el otro ejemplo. Y este ejemplo, miren, hace una pregunta bastante graciosa. ¿Do the animals live in the moon? ¿Viven los animales en la luna? De ninguna manera. Entonces, como es algo que es un rotundo no, la respuesta, obviamente, la palabra, lo primero que vamos a poner es la palabra no, ¿sí? Rotundo. Y acá lo tenemos. Y miren, the animals, ¿sí? Como nuestro sujeto en la oración, está sustituido por esta palabrita acá, este pronombre, they, ellos, los animales. Y ahí englobamos a los animales. No decimos ninguno en particular, sino los animales, todos. Sustituimos the animals por they en nuestra respuesta. Ahora, como nosotros al comienzo de esta respuesta ya estamos indicando que la vamos a negar y rotundamente, no podemos poner el mismo verbo auxiliar afirmativo que teníamos acá en la pregunta. No podemos utilizar la misma forma do al final de nuestra respuesta, sino que necesitamos transformarla en don't, ¿sí? Para que de esta manera todo este, digamos, significado negativo se siga manteniendo dentro de la respuesta que estamos armando. Pero, ¿qué sucedería? Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. ¿Qué sucedería si cambiamos el sujeto y nuestro verbo auxiliar para poder cambiarle un poco el sentido de la pregunta? Mira, vamos a ver un nuevo ejemplo que lo acabo de escribir acá.
Y el ejemplo dice, ¿Does Mariel live in the moon? ¿Vive Mariel en la luna? Literalmente no, es imposible que pueda vivir en la luna. Entonces, nuevamente concordamos de que nuestra respuesta va a ser un rotundo no. Y utilizamos la palabra no al comienzo para empezar con este proceso de negar esta afirmación o esta pregunta que nos hacen. Perdón. Ahora, tenemos acá nuestro sujeto que es Mariel. ¿Qué deberíamos poner acá o qué pronombre apropiado, ¿sí? Para poder hacer esta sustitución? Ese, ¿sí? Usamos el pronombre she a fin de poder sustituir el sujeto que teníamos acá dentro de nuestra pregunta, ¿sí? ¿Y qué pasa con el verbo auxiliar? Miren, cambió acá, porque estamos hablando de una sola persona, entonces cambia cómo comienza la pregunta, entonces lo que va al final también va a cambiar, ¿sí? Pero recuerden, no podemos utilizar el mismo does, no lo podemos utilizar acá al final, sino que necesitamos transformarlo en doesn't a fin de que se mantenga todo este sentido negativo de negar lo que alguien nos pregunta en estas oraciones, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que tiene que ver con el uso de preguntas, ¿sí? Preguntas y respuestas en este tiempo verbal presente simple, ¿sí? Ahora, vamos a poner en práctica todo lo que estuvimos conversando recién en estos 3 ejercicios, ¿sí? Miren, vamos a hacer el ejercicio 3, 4 y 5 y les voy a explicar la consigna de cada uno de ellos para que lo podamos entender a plenitud. Si me dan 2 minutitos que me tomo un sorbito de agua, ya vengo y les paso la explicación y vamos viendo también, analizando los ejemplos que están hechos en la ejercitación acá de esta parte. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por haberme bancado este minutito. Seguimos. ¿Qué tenemos para hacer acá en el 3, 4 y 5? Bueno, básicamente formular, completar preguntas, completar respuestas. Y miren, vamos a ir desde el más sencillo al más complejo, entre comillas, para que sepamos cómo realizarlos. Vamos a aumentar un poquito el zoom. Y tenemos lo siguiente acá en el número 3. Miren, vamos a empezar con el más fácil. Acá en el ejercicio 3 tenemos que nos pide la consigna complete the questions and short answers. Tenemos tanto preguntas como estas respuestas breves o cortas que habíamos estado viendo para poder completar. En el caso de este punto, miren, un detalle es que al comienzo de cada una de las oraciones, o de las preguntas, mejor dicho, tenemos ahí justo el espacio en blanco para poder elegir entre do o does para poder completar. Entonces, a la inversa de lo que veníamos haciendo hasta ahora con las oraciones afirmativas y negativas, lo que a nosotros nos va a indicar cuál va a ser la respuesta correcta en cada una de estas preguntas que hay que completar, va a ser analizar la palabrita que está a continuación del espacio en blanco para completar. ¿Sí? Miren, tenemos they, you, she, your cousin, you, they. Tenemos todos los sujetos ahí en esa posición. Así que si nos ponemos a analizar cada uno de ellos,
automáticamente, usando acá los apuntes, vamos a poder ver si la respuesta correcta va a ser do, la respuesta correcta va a ser does, y la anotamos acá al comienzo del ejercicio, o ya no, en las notas que estamos tomando, y completamos la pregunta. Y en el caso de las respuestas que tenemos que completar, ¿cómo lo vamos a hacer? También analizando qué información ya está presentada. Si, por ejemplo, vamos al número 1, tenemos de que la respuesta que tenemos que formular ya tiene que ser negativa. Fíjense que comienza con no. La otra comienza con yes, yes, no, no, yes. Ya es negativa. Entonces, la palabra que escribamos acá también tiene que ser negativa, ¿sí? El verbo auxiliar que utilicemos para cerrar esta respuesta debe ser negativo, ¿sí? En el caso de las afirmativas, usamos el mismo que utilizamos al comienzo de la pregunta, ¿sí? Utilizamos exactamente el mismo porque afirmativo, afirmativo, ahí son buenos amigos, ¿sí? Entonces pueden servirnos tanto para la elaboración de la pregunta como la elaboración de la respuesta. Y ahora, miren, vamos al 4, que está bastante interesante para poder aplicar bien lo que estuvimos viendo. En el 4, ¿qué tenemos? Tenemos que escribir desde cero tanto la pregunta como la respuesta basándonos en 2 palabras y un dibujo, y algo que tenemos entre paréntesis. Miren, vamos a analizar el ejemplo y ahí nos va a dar un pantallazo general de cómo hacerlo. Las 2 palabras que tenemos ahí separadas por la barra son sujeto, el verbo, y tenemos en la imagen lo que sería el objeto ahí dentro de la pregunta, ¿sí? Entonces tenemos, en el caso del ejemplo, she, tenemos el verbo play, y la imagen nos indica el deporte tenis, ¿sí? Y después, la información entre paréntesis indica de que debemos hacer una oración, una respuesta afirmativa. Bien, vamos a la parte de la elaboración de la pregunta. Vamos al comienzo. Nosotros ya pudiendo notar, ¿sí?, de que tenemos acá un sujeto singular, vamos a saber, vamos a poder intuir de que el comienzo de la oración debe hacerse con la forma singular del verbo auxiliar. Por eso es que, miren, acá en el ejemplo está utilizada la palabra does al comienzo. Siguiente palabra, she, lo mismo, no vamos a cambiar nada acá. Tercera palabra, play, el verbo sin ninguna clase de modificación, exactamente igual. Y después tenemos, ¿sí?, lo que entendemos por la imagen, ¿sí? Relacionamos el verbo con la imagen para poder dar con el nombre apropiado que necesitamos. Play, sabemos que es jugar, entonces sabemos de que esta imagen debe relacionarse sí o sí con alguna clase de deporte, por justamente la imagen de la raqueta que tenemos ahí, ¿sí? Entonces utilizamos tenis como nuestra palabra final dentro de la pregunta. Y para poder armar la respuesta, la vamos a firmar porque es lo que nos pide en este caso el ejercicio, firmamos con yes. Y mencionamos, ¿de quién hablamos? De ella. Usamos el mismo pronombre. No hay problema acá como repetirlo cuando son pronombres. Cuando tenemos nombres de personas o de algún objeto, bueno, ahí vamos a cambiar para evitar la repetición. Pero acá no hay problema, volvemos a repetir she, she. Y la palabra del comienzo va a ser exactamente la misma con la que cerremos la respuesta, ¿sí? Entonces, el mismo análisis debemos hacerlo en estas 4 que nos quedan. Si quieren, a modo de ayuda, les paso ahora por chat que representan cada una de las imágenes que están acá para que ustedes puedan ganar un poquito de tiempo y puedan formular las respuestas, ¿sí?, junto con las preguntas de una manera un poco más ágil, ¿sí? Así que ahí les paso
lo que significarían las imágenes acá para que no hayan confusión o quizás se traben en esta parte de poder ver a qué hace referencia cada una de las imágenes. Y bueno, finalmente el punto número 5 lo tenemos para completar las preguntas, ¿sí? Miren, tenemos el comienzo de la pregunta libre para que elijamos entre do o does, y luego lo que tenemos que formular nosotros desde cero es la respuesta. Y acá dentro de los paréntesis, fíjense de qué tenemos, qué clase de respuesta debe ser, o afirmativa, con el tic, o si tiene que ser una respuesta negativa, la X nos indica eso. ¿Sí? Así que ahí les paso lo del punto número 4. Si quieren ir empezando con la ejercitación número 3, cualquier cosita me van avisando para poder darles una mano con alguna explicación o para poder ver alguno de las oraciones que ahí tenemos. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, ahí están entonces las ayuditas para poder descifrar las imágenes del punto número 4, ¿sí? A esto hace referencia, ¿sí? Cada una de las imágenes. Entonces a ustedes lo que les queda es poder armar la oración o la pregunta desde cero junto con la respuesta, ¿no? Y recordando de que la respuesta va a estar indicada por el paréntesis, una respuesta afirmativa con el tic, ¿sí? O una respuesta negativa con la X en lo que tenemos que formar, ¿sí? Así que nos tomamos también unos 10 minutitos para poder hacer esto, 10, 12 minutitos, ahí me van avisando cualquier cosita. Pausamos un minuto la grabación y luego cuando volvemos a analizar y hacer toda la corrección de esta parte del trabajo, seguimos grabando. Final de la respuesta, excelente. André también, das y das, Matías, das y das, excelente, ¿no? Las tres respuestas al punto. Utilizamos das al comienzo, das al final de la respuesta, ¿por qué? Miren, por eso que está ahí. Sí. Seguimos hablando de una sola persona, una chica en este caso. Entonces, si nos posicionamos en esta primera página que les mostré recién, vamos a poder encontrar ahí la justificación de que cada vez que utilizamos sujetos singulares, para armar la pregunta, vamos a utilizar el verbo auxiliar das, y lo usamos también ahí para la parte de la respuesta. Excelente, muy bien, pasamos al número 4, que vamos a contestar en el número 4. Ahí Matías, does your cousin y doesn't una respuesta, excelente. André también,
y Facundo también dio la respuesta correcta en este caso, ¿sí? Does al comienzo, doesn't al final. Y explicamos ahora por qué. ¿Qué tuvieron en cuenta nuestros compañeros para poder hacer esto? Que en el caso del número 4, estamos hablando de your cousin, tu primo. Uno solo, un solo primo, sigue siendo un sujeto singular. Entonces, de esa manera, ¿sí? o sabiendo este detalle, es que decidimos utilizar does al comienzo de esta pregunta y luego utilizamos doesn't al final por esta palabrita que tenemos al comienzo. Debíamos armar una respuesta negativa, y utilizamos como base el mismo verbo auxiliar con el que empezamos la pregunta, pero lo transformamos en negativo, ¿sí? Entonces esa sería la explicación para el número 4. Bien, terminamos con el 5 y el 6. El 5, respuesta completa. Andrés nos dice, do you go home for lunch? Y como parte de la respuesta, no, I don't. Perfecto. Matías también, muy bien. Do al comienzo, don't al final. Excelente también Daniela. Y acá ya el 6 se nos va adelantando Andrés, me parece que quiere terminar la clase antes. El 6, do al comienzo, do al final de la respuesta. Excelente, ¿no? No, yo también canso un poco la pantalla, no se hagan problema, ya nos queda poquito. ¿Sí? Ya tenemos entonces la respuesta de las 5 y de las 6, que fue, do they study English at school? Yes, they do. Excelente Facundo, y nos terminó de confirmar esto. ¿Bien? Entonces era bastante sencillo, ¿sí? En lo cual, miren, rapidísimo entre todos pudimos completarlo. Ahora, voy a pasar el chat para el otro lado. Tenemos en el punto número 4 3 datos, sujeto, verbo, objeto, en los cuales teníamos 2 palabras y la imagen, que es la que les pasé para poder completar. A ver, ¿quién es el primer valiente o valienta que se anime a hacer la pregunta y la respuesta? A ver, ¿do you like volleyball? No, I don't. Perfecta esas respuestas que acabo de ver, ¿sí? A ver, para poder posicionarnos en la respuesta, vamos a hacer una aclaración. Ambas están excelentes, ¿sí? Pero ¿por qué, a ver, los compañeros respondieron con la primera persona? Porque la pregunta es como si nos la hicieran a nosotros directamente. Do you, a vos, ¿te gusta el voleibol? ¿Te gusta? Es algo que nos hacen a nosotros, a modo personal. Entonces, ¿quién va a tener que responder la pregunta? Y bueno, nosotros. Por eso es que ellos utilizaron ahí la primera persona, ¿sí? Para poder responderles de que no les gustaba el vóley. Excelente, chicos. Vamos a la número 2. ¿Alguien más que quiera compartirnos su respuesta acá? A ver si le damos un descanso a los compañeros ahí que están a full teclado. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta número 2? Does Pablo study maths? Yes, Excelente. he do. Yes, he does. ¿Sí? Does, perdón, sí, No does. sé quién, no estoy viendo quién lo contestó, pero excelente. Yo, profe. A ver, no te veo, discúlpame, ¿no? Edith. Edith, sí, pasa que viste con la pantalla compartida se me Sí, esconde todo. Excelente. Muy bien la respuesta, ¿sí? Pablo, una sola persona, un solo sujeto, does, siempre al comienzo de la pregunta. Y ahora, para armar la respuesta afirmativa, volvemos a repetir el mismo verbo auxiliar. Does al comienzo de la pregunta, does al final de la respuesta. ¿Sí? Does Pablo study math? Yes, he does. Excelente esa resolución. Pasamos al tercero. ¿Quién se anima a poder ver esta parte también? ¿Quién se anima? A ver, abrimos nuevamente el compartir, el chat. A ver, Matías nos dice, ¿Does your mom get up at 6 o'clock? Muy bien, la pregunta está excelente. Y ahí, miren, se están dando con la respuesta. El paréntesis nos indica de que la respuesta debe ser negativa, ¿sí? Entonces, no, de movida, no,
Pero como estamos hablando de la mamá, ¿sí? De la mamá, utilizamos ahí, como nos dice Andrés, usamos el pronombre she para hacer una referencia a nuestra mamá, ¿sí? Y al final, no, she doesn't, ¿sí? No, she doesn't, tal cual nos habían compartido los compañeros, ¿bien? Excelente esta parte. Pasamos al último, a la oración 4 del ejercicio 4. ¿Habrá alguien más que nos pueda compartir, que no haya... A ver, Andrés, a ver. Dice, ¿does Anna go cycling? Muy bien, Daniela también, excelente. ¿Does Anna go cycling? Yes, she does. Excelente, pero muy, muy bien, ¿sí? ¿Does al comienzo? ¿Does al final en ambos casos, ¿no? Así que excelente, muy bien. Muchísimas gracias por la asistencia. Acá con el punto número 4, ¿sí? Vieron que hay cuando tenemos un panorama más claro, ¿no? de la estructura de la pregunta, tengamos las imágenes, tengamos cualquier clase de respuesta que elaborar y demás, se nos hace muy sencillo porque es como ir ordenando piezas y que después empiecen a funcionar todas juntas. Y ahora, vamos al último, así ya les explico lo último que hacemos y hasta acá llegamos. Bien, en el punto número 5 teníamos una ejercitación un poquito más larga, pero no por eso difícil, porque teníamos que completar solamente el comienzo de las preguntas, con las dos palabritas con las que veníamos trabajando, y elaborar también desde cero la respuesta. Así que tenemos para hacer 4 oraciones, ¿sí? 4 oraciones completas, tanto con preguntas como con respuestas, y vamos a invitar a quien desee, que no haya participado hasta ahora, que nos pueda dar una mano, ¿sí? Invitamos a quien desee, tanto por escrito, o si se anima por audio también, a que podamos ver esta parte, ¿sí? Y completamos estas últimas 4 oraciones. A ver, ¿a quién le gustaría? Profe, Sí, a ver. yo puse das. Bien, dame un segundito que lo vuelvo a chusmear acá. Bien, en el caso de la primera, excelente. Does she get up early on Saturday? Perfecto. ¿Quién me comentó? Di Marco, ¿cómo es tu nombre? Disculpame, me olvidé. Facundo. Facundo, bien. Facundo, explícanos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Facundo? De utilizar does ahí al comienzo. Puse das por el sujeto que tenemos, que es she. Excelente. Excelente. Pero muy bien. ¿Y la respuesta pudiste armarla? Sí, no, she doesn't. Excelente. Perfecto. Muy bien la resolución de esa primera oración, ¿no? Muy bien, gracias, Facundo. ¿Alguien más para hacer la segunda? ¿Alguien que no haya participado hasta ahora? ¿A quién le gustaría dar el punto número 2? La oración número 2. ¿Alguien que se anime? Por audio, Do, por escrito. ¿puede ser, profe? A ver, vamos a verla. Excelente, do. Con eso comenzamos la pregunta de la número 2. ¿Y la respuesta cómo la hacemos? Creo, Mariana, ¿habías contestado? Bueno, si te animás. Hacemos una aclaración de la número 2. Acuérdense que es como que Do si play nos hicieran... basketball, ¿puede ser? A ver, ¿me lo repetís? Disculpame, justo te interrumpí. Do play basketball. Do play basketball. Bien, 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 bien. Vamos a hacer una aclaración de la número 2. Mire, que es algo que nos pasó en el ejercicio anterior. La pregunta que ahí muy bien Mariana formuló, ¿do you play basketball?, es como si nos hicieran a nosotros. ¿Sí? Es como que en este caso, Mariana me hizo a mí la pregunta. A ver, ¿vos jugás al básquetbol? Entonces, ¿quién debe contestar la pregunta? Y tengo que ser yo, porque me la hace a mí, Mariana. ¿Sí? Entonces, como necesito acá una respuesta afirmativa, usamos la opción que nos da Facundo ahí vía chat. Yes, porque así nos lo pide el ejercicio, I do. Yo soy el que respondo, primera persona, I, y utilizo la misma palabra que utilizó Mariana para poder formular la pregunta inicial, lo cual está excelente. ¿Sí? Muy bien ahí entre todos cómo fuimos
¿sí? Armando la respuesta y la pregunta. Bien, pasamos al número 3 y creo que Daniela nos había adelantado la respuesta. La respuesta está excelente. Y ahora, ¿alguien que pueda darnos la pregunta completa de la número 3, del punto número 3? Does he like rock music? Excelente, muchísimas gracias. Does he like rock music? Y usamos la respuesta que dio Daniela. No, he doesn't. Perfecto. Muchísimas gracias a las dos por habernos ayudado con esta parte. Y vamos a la última. La número 4, oración número 4. Alguien si quiere dar la pregunta y otro dar la respuesta, no hay problema. Y compartimos así el... A small house. ¿Me la podrías repetir, Facundo, por favor? Te escuché medio entrecortado. No sé qué anda mal. Do they live in a small house? Excelente. Do they live? Entonces ahí usamos esa forma del verbo auxiliar, do, al comienzo. Muy bien. ¿Y alguien que nos dé la respuesta de la número 4? Yes, they do. Yes, they do. Excelente, Daniela. Muchísimas gracias también por tu ayuda en esta parte. Yes, they do. Do al comienzo, do al final de la respuesta. ¿Bien? Bueno, espero que no haya costado, no se notó, porque la verdad que excelentes las respuestas de todos, cómo fueron participando. La verdad que un lujo esta clase, ¿sí? Entonces, para poder cerrar, ¿sí? En estos últimos 10 minutitos, para poder ir cerrando un poco este primer gran tema que estuvimos viendo, ¿sí? Que fuimos desmenuzando varias secciones, les propongo que podamos elaborar para la clase que viene, ¿sí? O sea que para la clase que viene ya está entregado, un trabajo práctico con calificación, con nota, como les había comentado al principio de la clase. Este trabajo, ¿sí? Este trabajo va a basarse en el archivo PDF que les envié la semana pasada. Vieron que hasta estuvimos trabajando con ese archivo, y bueno, nos vamos a centrar en esa ejercitación para poder obtener nuestra primera calificación, y esto tiene que estar entregado antes del viernes que viene, ¿sí? Antes de la clase. Ahora, esperen que lo abro al archivo. A ver si está por acá. ¿Dónde lo tengo? Bien, ahí encontré el archivo, ahí comparto la pantalla y les explico qué vamos a hacer con esto para nuestra primera calificación. Bien, ahí estamos. Esto era lo que les envié la clase pasada, ¿sí? Y lo que habíamos hecho, ¿sí? Lo que estuvimos haciendo juntos, es este primer punto, el 2.1. Todo eso ya está completo de la clase pasada. Lo hicimos juntos a modo de práctica, ¿sí? Para ir viendo un poquito cómo era la ejercitación, poner en práctica la teoría. Y solamente del punto 2.2 habíamos hecho las oraciones negativas, también a modo de introducción de lo que habíamos conversado. Ahora, les propongo que para la semana que viene, o sea, antes del viernes de la semana que viene, me pueden ir enviando por WhatsApp, si quieren, las respuestas en un archivito, con su nombre, apellido, institución y el año que están cursando. Me vayan enviando las respuestas de los ejercicios 2.2, 2.3 y 2.4. ¿Sí? El 2.5 no lo vamos a tocar. 2.2, 2.3 y 2.4. Tenemos oraciones negativas, tenemos preguntas, tenemos respuestas, tenemos, ¿qué más? Algunas oraciones afirmativas.
Entonces, lo que necesitamos es básicamente completarlas y todas llevan la misma modalidad que hemos visto hasta ahora. Y tenemos, por ejemplo, información entre paréntesis, verbos, sujetos. Tenemos, por ejemplo, en el 2.3, tenemos una serie de verbos para poder trasladar a cada una de las oraciones. En algunas oraciones vamos a necesitar hacerlo de forma negativa, otras de formas afirmativas. Acá, por ejemplo, en el 2.4 tenemos preguntas, ¿sí? Para poder hacer, ¿sí? Que es como si estuviéramos en una especie de conversación, ¿sí? Entonces, vamos a basarnos, ¿sí? En la información que tenemos para poder realizar, ¿sí? Voy a hacer un parate acá en el punto 2.4, ¿sí? Para que ustedes puedan saber bien a qué se refiere la ejercitación para ahora. El punto 2.4, ese que acabo de marcar, es, o se basa en poder hacer justamente preguntas. A una chica le hacemos preguntas sobre ella, sobre su familia, y luego escribir las respuestas, las preguntas solamente, ¿sí? Miren el ejemplo número 1. Analizamos cómo es que se formuló la pregunta acá. Dice, you know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her. ¿Sí? Allí el punto número 1 nos dice de que sabemos de que Lisa juega al tenis. Entonces queremos saber con cuánta frecuencia lo hace. ¿Y qué palabrita utilizó? How often. ¿Sí? ¿Con cuánta frecuencia jugás al tenis? ¿Sí? ¿Cuánta frecuencia? Y solamente armar la pregunta. Después, en el caso de la número 2, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want to know. Por ahí, la hermana de Lisa también juega al tenis. Y vos querés saber en cuánto es. Entonces tenemos que preguntarle a Lisa si es que su hermana juega al tenis. Sí, miren. Tenemos acá justo al comienzo un espacio para poder completar con alguna de estas palabritas que vimos para comenzar una pregunta. Ya el sujeto lo tenemos acá, estamos hablando de tu hermana. Tu hermana, una sola persona, o a una sola persona estamos haciendo referencia con esto, que es la hermana de Lisa. Entonces nos quedaría algo así. Does your sister play tennis? Y ahí le preguntamos a Lisa si es que su hermana juega al tenis, ¿sí? Entonces, de la misma manera, analizando cada una de las cosas que queremos saber sobre Lisa, vamos armando las preguntas. Si en particular sobre esto tienen alguna duda, siéntanse libres de hacerme la consulta, ¿sí? A medida que ustedes lo vayan trabajando durante la semana, y lo vamos explicando, vamos viendo en cuál, por ejemplo, de las oraciones van teniendo alguna dificultad y demás. Pero solamente para antes de la clase que viene, tiene que estar entregado punto 2.2, 2.3 y 2.4, a fin de que esto sea nuestro primer trabajo con calificación y todos puedan tener justamente esto, ¿no? Podemos ir teniendo nuestra calificación sobre el trabajo que hacemos. Así que bueno, esa es la propuesta que tenía, ¿sí? Para ahora. Eso hay que hacerlo hay que mandárselo por el privado. Sí, si quieren enviármelo por WhatsApp o les dejo, miren, acá está mi correo. Me lo envían también, me envían si quieren las respuestas para que no tengan que rellenar el documento. ¿Sí? Yo igualmente, como lo tengo impreso acá, lo puedo ver y comparar las respuestas. Gracias. Así que si les parece, me lo envían por un mensaje privado en WhatsApp, o si no, me lo envían, ahí está mi correo electrónico, me envían, acuérdense, vamos a trabajar con los puntos 2.2, 2.3 y el 2.4. 2.2, 2.3, 2.4. Y todas las cilindradas tenemos para poder hacer, ¿sí? Así que bueno, con esto estaríamos cerrando este primer tema, para después el viernes que viene seguir desarrollando otro tiempo verbal, presente continuo, mucho más sencillo, más cortito que este. Pero bueno, quiero que lo podamos cerrar con esta primera ejercitación, ¿sí? Bien, ¿alguna duda,
consulta, algo que necesiten volver a escuchar como explicación de lo que estuvimos viendo hoy, para que aprovechemos estos minutitos. Bien, perfecto, Andrés, muchísimas gracias, sin dudas. ¿Alguien más que necesite? ¿No? Adrián también, bueno, perfecto, Adrián. Igualmente, a modo de consulta, ya en un ratito más seguramente van a poner la clase ahí para que la puedan repasar. Vieron que les ponen los enlaces, pueden usarla como respaldo, y si tienen alguna duda me consultan, me mandan un mensajito y les doy una mano, ¿sí? No hay ningún problema con eso. ¿Bien? Así bueno, les agradezco enormemente a todos. Esta segunda clase ha sido maravillosa, la verdad la disfruté un montón porque bueno, pudimos hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Les agradezco a todos la participación por escrito, con los audios, ¿no? Excelente, a todos lo que han podido lograr, así que vayan preparando el trabajito, ¿sí? Y cualquier duda me van a ir avisando ahí durante la semana y lo vamos trabajando, ¿sí? Así que les deseo a todos un excelente fin de semana, aprovechen a descansar, aprovechen a estar con sus familiares, también cuídense mucho, cuídense muchísimo, siempre medidas sanitarias a full, ¿sí? Por lo que tengan que hacer, para que de esta manera podamos seguir viéndonos y encontrándonos virtualmente acá en las clases, ¿no? Así que gracias por todo, chicos, les mando un abrazo enorme y bueno, que tengan nuevamente un hermoso fin de semana y aprovechen todos a descansar. Un abrazo para todos, chau chau.